Apocalipsis 20 habla de un periodo de 1000 años. Por eso conocemos ese periodo como el milenio. ¿Ya escuchaste hablar acerca del milenio? ¿Qué cosa es lo que sucederá durante el milenio? ¿Cuándo ocurrirá? ¿Por qué será necesario un periodo de 1000 años? ¿Qué actividades harán los salvos en el cielo? ¿Qué sucederá aquí en la tierra? Esta pregunta y otras más responderemos aquí en nuestro programa. Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil y nos alegra como siempre tenerte allí del otro lado. Y aquí estamos con Biblia en mano para juntos sumergirnos en ese océano maravilloso de promesas que Dios tiene para todos aquellos que le aman. Me alegra poder saludarte, abrazarte en la distancia y gracias a Dios porque la tecnología nos permite acortar tanta distancia, unirnos en un momento especial como este para poder juntos comprender el plan que Dios tiene para nuestra vida. Oramos para que tú puedas ser siempre bendecido, consolado, fortalecido y no importa la circunstancia por la cual estás pasando, que pueda siempre tu fe sostenerte en los momentos de mayores crisis en la vida. Recordando que todo esto pasará. Las cosas en este mundo son transitorias, son temporales, solo que soñamos con algo que es eterno. Y eso es lo que veremos hoy aquí en nuestro programa. Bienvenido. Y bienvenidos amigos, estamos llegando ya a la recta final de nuestro estudio sobre En busca de la verdad. Y hoy vamos a hablar sobre un tema súper relevante, interesantísimo como es el milenio. Y antes de poder entrar al tema del milenio, vamos una vez más a ofrecer este curso bíblico que está disponible y es totalmente gratis para todos aquellos que lo desean. 15 capítulos que sin duda te van a ayudar mucho en la comprensión de la palabra de Dios. Lo que tienes que hacer es solicitarlo a nuestro WhatsApp, más 5512-9810-1460, o ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com. Solicítalo, es totalmente gratis. Muy bien, vamos a hablar acerca de el milenio. Vamos a abrir la Biblia y antes de abrir la Biblia vamos a pedir la dirección de Dios. Oramos. Querido Dios, estamos una vez más con felicidad, con alegría para poder abrir tu palabra. No queremos solo leerla, queremos estudiarla, queremos escudriñarla. Eso significa poder escarbar hasta encontrar el tesoro. Queremos soñar con aquellas promesas que pronto serán una realidad. Y hoy queremos que aquella esperanza pueda brillar en nuestro corazón, oscurecido por las sombras del pecado, por las sombras del dolor, de la tristeza, por las circunstancias difíciles que podemos pasar. Y hoy queremos recordar una vez más que en tu palabra hay lindas promesas de que todo esto pasará, tendrá un final y ese final ya está descrito en tu palabra. Danos tu bendición para poder comprenderla. Ilumínanos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy hablaremos sobre el milenio. Saben que el milenio es uno de los temas poco hablados y justamente porque presenta por lo menos 3 verdades interesantes en el milenio. La primera verdad es que el milenio es un periodo de tiempo real que lo describe la Biblia. ¿Y dónde está descrito el milenio? Está en Apocalipsis capítulo 20. Lo primero que debemos entender es por qué el milenio es literal cuando está escrito en Apocalipsis, que en su mayoría este libro, por ser profético, es simbólico. ¿Cómo yo puedo creer que el milenio es literal si Apocalipsis es un libro simbólico? No el 100%, pero hay un 90% de simbolismos. Y eso es lo que tiene la profecía, ¿no? La profecía hace que la verdad pueda ser encubierta para que solamente aquellos que se sumergen en la palabra puedan entenderla. Jesús mismo hacía eso con las parábolas. Los discípulos un día le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas? Y Jesús dijo, para aquellos que viendo no vean y escuchando no entiendan. ¿Qué significaba eso? Aunque era tan claro para aquel que tenía disposición de entender,
era tan oscuro y velado para aquel que tenía el corazón cerrado. Las profecías fueron escritas en símbolos por lo menos por 3 razones. La primera razón es para que el texto pueda ser preservado, porque gran parte de las profecías ya apuntaban a la realidad del tiempo en que estaban viviendo los emperadores y bajo el Imperio Romano, obviamente, cuando Juan escribe el libro de Apocalipsis. Si este texto hubiese llegado a manos del emperador o de su séquito o sus colaboradores, ese texto no hubiese avanzado, hubiese sido destruido. Pero como no entendían nada, estaba bajo símbolos, pues era un texto más para ellos. La segunda razón justamente es para que todo cristiano pueda sumergirse en el estudio de la profecía. Para entender la profecía hay que entenderlo en un contexto de toda la Biblia. No se puede entender la profecía solamente tomando el versículo, porque la profecía tiene símbolos y los símbolos son descifrados en toda la Biblia. Y la última razón es que las profecías nos muestran un futuro, y ese futuro, para poder entenderlo, obviamente tiene no enigmas, sino algunas llaves, y esas llaves lo encontramos ya sea en el mismo texto o ya sea en toda la palabra de Dios. Ahora, en el libro de Apocalipsis encontramos muchos símbolos. Encontramos que la iglesia es representada por una mujer, que Jesús es representado en Apocalipsis por 28 títulos. Jesús es el buen pastor, Jesús es la luz, Jesús es el novio, Jesús es el esposo, Jesús es el león de la tribu de Judá, Jesús es Miguel, Jesús aparece con títulos diferentes. ¿Cómo aparece Satanás? No aparece como Satanás directamente, aparece como dragón. ¿Cómo aparecen los poderes antagónicos, los poderes que se levantan contra el pueblo de Dios? Como bestias. ¿Cómo aparecen los reinos? Como cuernos. ¿Cómo aparece? Todo tiene un simbolismo. ¿Cómo aparece la gente? No aparece como personas, aparece como mar. Ahora, como Apocalipsis está lleno de simbolismos, es posible que todo querramos interpretarlo bajo símbolo. Sin embargo, el milenio no es simbólico. ¿Y por qué no es simbólico? Vamos al versículo 4 y al versículo 5. Primero, para descifrar por qué el milenio es un periodo literal y no simbólico. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice así: y vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Muy bien. ¿Qué sucede aquí? Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Por qué el milenio es un periodo literal? Porque aparece en medio de 2 eventos literales. ¿Cuáles son los 2 eventos literales? La primera resurrección y la segunda resurrección. Los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Entonces, ¿la primera resurrección fue simbólica o fue literal? Literal. Nadie nace o nadie resucita de manera simbólica. La resurrección va a ser literal. La segunda resurrección es un acto literal. Entonces, como el evento de comienzo y el evento de final son eventos literales, el evento de en medio que une aquellas 2 resurrecciones también es literal. Entonces, el milenio es un periodo literal de 1000 años. Y existen por lo menos 3 ideas sobre el milenio. En el transcurso del tiempo se fueron desarrollando. Primero es el postmilenialismo, que dice que la segunda venida ocurre después de los 1000 años literales. Esta es una idea un poco extraña porque se piensa que el milenio es un periodo de paz, de prosperidad, de progreso y de perfección. Hay muchas personas que piensan así. Ahora va a venir un tiempo de paz, un tiempo de tranquilidad, un tiempo de acuerdos, entonces vamos a vivir un periodo de 1000 años y después de eso va a venir Cristo, porque el milenio se va a vivir antes de la venida de Cristo. Ese es un pensamiento. Un segundo pensamiento es el amilenialismo. Esto apareció con Agustín y él decía que el milenio
presenta el periodo entre la primera y la segunda venida de Cristo. O sea, para San Agustín era entre la primera venida de Jesús y la segunda venida de Jesús. A ese periodo decía que se le llama milenio. Solo que hoy ya esa idea que está casi descartada, pero existió. Y allí dice, porque Satanás fue atado en la cruz y su actividad fue reducida, es un periodo simbólico del reinado de la iglesia sobre la tierra. Poquísimas personas son los que aún creen en esto. Y allí viene el premilenialismo. Premilenialismo dice que la segunda venida ocurre antes del milenio. Entonces, ¿cuáles son los eventos? Las cosas de aquí en adelante no mejoran, las cosas se empeoran. Estamos saliendo de una pandemia, estamos en rumores de guerras. ¿Qué otras cosas peores vendrán? Van a venir cosas peores. Va a venir más crisis en todos los ámbitos, político, social, económico, en todas las áreas, incluso religiosa. El asunto es que mientras más oscura la noche, más cerca está el amanecer, y ese amanecer lo da Cristo. Entonces, mientras más nos aproximamos a la venida de Jesús, cada vez el dolor va a ser mayor, el problema va a ser mayor, porque cuando Cristo venga en el mundo habrá una convulsión total. Ahora, fíjense, nosotros esperamos la segunda venida de Jesús y después de el momento que Jesús viene, comienza pues el milenio. ¿Por qué nosotros esperamos primero la segunda venida de Jesús y de allí el milenio? Porque en la comprensión bíblica y profética entendemos que el punto final de nuestra historia no comenzará con el milenio, sino comenzará con la segunda venida de Jesús. Y esto fue revelado ya 6 siglos antes de la primera venida de Jesús. Y fue revelado a un rey que tenía intrigas sobre el futuro, el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor llegó a ser el mayor rey del imperio más grande de la historia. No existió un rey más poderoso que él. Inclusive, una de las 7 maravillas antiguas eran los jardines colgantes de Babilonia. Nabucodonosor era arquitecto y él construyó la ciudad de Babilonia, dándole la belleza del mejor imperio que la historia ya tuvo. Pero no solamente era arquitecto, Nabucodonosor era guerrero. Y él conquistó todo el territorio que quiso. Inclusive conquistó a Jerusalén 3 veces y la tercera vez destruyó totalmente todos sus muros. La primera vez que él conquistó a Jerusalén, llevó a Daniel y sus amigos, ¿no? Él lleva a Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Cuando ellos están allá, Nabucodonosor tiene un contacto íntimo, cercano, para poder conocer el Dios verdadero. ¿Cómo es? A veces detrás de una tragedia hay una bendición. Miren, Daniel fue llevado como esclavo, pero cuando llegó para Babilonia, fue el instrumento de Dios para mostrar a todo el imperio quién es el verdadero Dios. No solo Daniel, también sus amigos. Un día tuvo un sueño y ese sueño lo perturbó. ¿Mas por qué perturbó el sueño a Nabucodonosor? Porque para nosotros, sueño es sueño. Si tú no te acuerdas de un sueño, ¿cuál es el problema? Pero para la mente de ese tiempo, de Babilonia, era que cuando tú no te acordabas de tu sueño, es porque tus dioses estaban enojados contigo. Por eso es que esa creencia le llevó a Nabucodonosor a desesperarse y a querer saber por qué no se acordaba del sueño. Y allí manda llamar sus magos, astrólogos, adivinos, todos ellos para que adivinen qué soñó. Nadie lo pudo adivinar. Apareció Daniel, estoy resumiendo la historia, y allí le dice Daniel, tú soñaste lo siguiente. Una estatua, le dice, que tenía 4 metales diferentes. La cabeza era de oro, los pechos y los brazos de bronce o de plata, las piernas de bronce y las piernas de hierro, los pies hierro con barro cocido. Esa estatua que Nabucodonosor soñó representaba a la humanidad. ¿Cómo es que pasaría por diversos imperios hasta llegar a los pies? ¿Qué cosa es lo curioso de este sueño?
es que cuando Nabucodonosor contempló los pies que estaban mezclados entre hierro y barro cocido, dice que una piedra fue arrancada no con mano de hombre. Y esa piedra hirió los pies, y al herir los pies, toda la estatua cayó. Y de esa piedra se formó una gran montaña que representaba el reino eterno de Dios. ¿Qué cosa estaba mostrando Dios a través de la profecía? Que la historia humana solamente tendría 4 imperios y el último imperio sería el suyo. Y allí nosotros vemos cómo la historia confirma lo que la profecía dice, porque la profecía es un adelanto de la historia. Eso es lo bonito, ¿no? La historia va a venir detrás para confirmar lo que la profecía ya mencionaba. Y nosotros encontramos que el periodo más brillante de la humanidad, pues lo tuvo Babilonia. Babilonia tenía oro, tanto oro, que su templo era de puro oro. Más de 400 toneladas de oro se usaron para poder construir su templo. El oro había en abundancia, por eso era la cabeza de oro. Pero esa cabeza de oro no sería para siempre. La gloria humana pasa. Por más poder, por más brillo, pasa. Todo pasa. Así que, desde el año 605 hasta el año 539, fue el fin de Babilonia. ¿Qué sucedió un 12 de octubre, 8 o 12 de octubre del año 539? Ahí aparece Ciro con Darío, que hace una alianza, y 2 pueblos o 2 naciones poderosas se unen, los medos y los persas. Y los 2 forman un imperio, Medo-Persia. ¿Qué hacen ellos? Quien estaba gobernando en ese tiempo Babilonia ya no era más Nabucodonosor, sino era el nieto de Nabucodonosor llamado Belsasar. Belsasar hizo una fiesta para toda su gente y en aquella noche, era la última noche de Babilonia, los medos y los persas estaban ingresando a Babilonia desviando el río Éufrates porque el río pasaba por en medio de la ciudad. Desviaron el río, como eran las murallas tan grandes, impenetrables, nadie podía cruzar las murallas. Desviando el río, por allí ingresaron y mataron a todos los gobernantes, comenzando por Belsasar. Y una vez que mataron a todo el gobierno, toda la nación se sometió simplemente bajo el gobierno de los medos y los persas. Pero tampoco los medos y los persas serían para siempre. Porque cuando Media y Persia estaba en su mayor gloria, aparece un muchacho de 30 años llamado Alejandro. Alejandro el Grande. Este Alejandro venía para poder conquistar al imperio de los medos y los persas. Y allí en la batalla de Arbela es que logra conquistar a los medos y los persas. Apenas tenía 30 años y había recorrido más de 8.000 kilómetros conquistando todo lo que encontraba en el camino. Alejandro era inteligente, sagaz, astuto. Él nunca prometió nada a sus soldados. Solamente le dijo, yo te prometo guerra y sangre. Si tú quieres, ven conmigo. Todas las victorias que nosotros tengamos, nos dividiremos. O sea, la promesa está en base a nuestro esfuerzo. Solo que él tenía un vicio. Y el vicio era el alcohol. Y ustedes saben que un día él se propuso y dijo, voy a beber una copa de vino por cada ciudad conquistada. Se embriagó tanto, no pasó muchos días, se le enfermó con una fuerte fiebre y después de pocos días murió. A los 33 años murió. ¿Y qué sucedió cuando él murió? ¿El imperio quedó en manos de quién? El imperio quedó en manos de sus 4 generales. Ahí encontramos a Seleuco, encontramos a Ptolomeo, encontramos a Lisímaco. Esos 4 generales comienzan a pelearse por el imperio que fue conquistado primero por Alejandro. Y así el imperio fue debilitándose hasta que llegó el año 168. Y en el año 168 vino el imperio más cruel de la historia. ¿Qué imperio? Romano. Y en la batalla de Pydna, ellos ganan, vencen a los griegos. Aunque los griegos hasta ahora todavía tienen una influencia, ¿no? La filosofía griega dominó literalmente el mundo.
Y de allí aparecieron los grandes filósofos. La filosofía griega hasta hoy tiene es la base de muchas universidades, de muchas materias, en fin. Ahora fíjense, en el año 168 comienza el imperio más cruel, romano, con los Césares, con los emperadores. Más cruel. En la Biblia luego será representado por una bestia terrible. Y es representado ¿por qué? Por el hierro, dureza, firmeza. Eran crueles. Bajo el imperio romano, Cristo nació y murió. Los romanos eran crueles para castigar. Ellos se copiaron de los asirios la crucifixión. Para ellos crucificar, la crucifixión de Jesús era un acto más, porque no era la primera. Ellos crucificaban todos los días. Así que los soldados que crucificaban, ellos estaban acostumbrados a hacer eso. Cadáveres habían por todo lado. Todo aquel que se rebelaba contra el imperio, todo aquel que hablaba mal en contra del emperador, era muerto, era aniquilado. Solo que tampoco ese imperio, por más fuerte que sea, iba a durar para siempre. Valeria. Pastor, ¿por qué Jesús fue clavado con clavos y los otros no? Yo vi, he visto documentales y demás, que las otras crucificaciones, no me sale la palabra. Crucificación. Eso. No, solamente se los ataban, no se los clavaba. Porque es que había varias maneras en sí de poder causar el martirio. La idea de la crucifixión era hacer que la persona no pueda morir instantáneamente, sino que pueda morir lentamente, con dolor, y nadie podría ayudarlo. Las personas crucificadas podrían estar incluso semanas colgados con vida, bajo la inclemencia del sol del día y del frío en la noche. Llegaba un momento en que ellos clamaban para que los soldados le maten, pero no lo podían matar. Pero en cambio Jesús murió en apenas 6 horas. ¿Por qué razón? Ningún hueso fue quebrado. Antes quebraban los huesos para que muera más rápido, todo ese dolor. La idea de la crucifixión era causar el mayor dolor posible. Nosotros no tenemos un registro exacto de cómo fueron crucificados los 3. Lo que sí sabemos es que la crucifixión fue real y fue traspasado. ¿Correcto? Muy bien, el mayor imperio o el imperio más cruel dijimos que era Roma. Pero este imperio fue desde el año 168 a.C. hasta el año 476 después de Cristo. ¿Qué sucede? A partir del año 350, el imperio romano comienza a debilitarse. Constantino comete un error. Llevar la sede del imperio a una ciudad al cual él llama Constantinopla. Y a partir de allí comienza a debilitarse el imperio. Aparecen otros emperadores, obviamente. Y en el año 476 estaba como emperador Rómulo Augusto. Rómulo Augusto, aun cuando tenía tanto poderío, nunca se imaginó que su imperio sería dividido por 10 tribus bárbaras. ¿Por qué se llamaban bárbaras? Porque ellas balbuceaban, porque ellas eran extranjeras. Eran 10 tribus extrañas que comenzaron a minar todo el imperio y a dividirse territorio, hasta que un día Odoacro enfrenta a Rómulo Augusto y Rómulo Augusto coloca su corona ante Odoacro y las 10 tribus bárbaras dividen el imperio. De esas 10 tribus bárbaras, 3 desaparecen en la historia, 7 continúan. De allí, ¿qué cosa nace? Europa, Francia, Alemania, España, Portugal, todo nace de ahí, Suiza, todo nace de esa división del Imperio Romano. Después hubieron todos los intentos para que se levante un nuevo imperio. Carlos Magno, Napoleón Bonaparte, cuando estaban a punto de lograrlo, morían. ¿Por qué? La palabra de Dios dice que no habrá un quinto imperio humano. El quinto imperio será divino. ¿Y nosotros en qué parte de la historia estamos? En los pies. Porque los pies, al decir que tiene hierro con barro cocido, ¿saben lo que está diciendo? Que hay naciones fuertes y débiles. Estamos en el final. ¿Qué cosa estamos esperando? Solo que la piedra pueda caer.
Ahora, solo que Roma dejó de existir como la parte imperial, pero después de Roma apareció un poder que salía de Roma y se sentó en el trono del César. Solo que ya no sería solo político, sería político religioso, y eso está en la profecía. Cuando el emperador desapareció de escena, el obispo de Roma se sentó en el trono de César. ¿Y saben qué título se colocó? El mismo título del emperador. ¿Cuál era el título del emperador? Sumo pontífice. Entonces, todos los que estaban de las iglesias cristianas comenzaron a mirar al obispo de Roma como el padre de todos, y de allí viene el término papa. Terminó la Roma imperial y comienza una Roma religiosa, que después vemos que a partir del año 538 hasta 1798 fue la Edad Media, la Edad Oscura, la Edad de Persecución, la Edad de Inquisición, la Edad de Oscurantismo, de todo lo que nosotros podemos ver en la historia registrada. Solo que cuando la piedra sea arrancada y venga a destruir los pies, quiere decir que la venida de Cristo viene a colocar punto final a la historia de la humanidad. Valeria. O sea que a partir del año 476 se dividen en los imperios. Reinos que ahora existen hasta el día de hoy, que bueno, Inglaterra, España. Como países, ya no más como imperio. Exacto. Sí, pero llega no son países, pero como siguen teniendo corona, digamos, siguen teniendo, son, ¿cómo se llama? Tienen todavía un gobierno con el rey y la reina. Como... Sí, pero eso no significa que es imperio. Son países. Son países. Un imperio abarcaba todo un territorio enorme para poder someterlos. En cambio, ahora el país se somete solamente a su gobierno. Entendí. ¿Y por qué ellos se creen que el poder de la familia que tiene se las da a Dios? Porque es algo así como el pensamiento de... Y claro, es que todos los emperadores creían ser hijos de los dioses. Por eso es que ellos incluso se consideraban divinos. Bien. Esa es la razón. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal y estamos de regreso. Este video fácil. A continuar en nuestro estudio. De la estatua que Dios mostró para Nabucodonosor, lo que esperamos es la caída de la piedra. Esa piedra, ¿qué cosa representaría? Representa el regreso de Jesús. Jesús viene para colocar punto final a toda esta historia de imperios, de poder, de gloria humana, todo pasajero. Los mayores imperios pasaron. Estamos esperando el regreso de Jesús. Y nosotros ya estudiamos aquí de cómo va a regresar Jesús. Eso ya estudiamos en un capítulo anterior. ¿Qué sucede después del regreso de Cristo? Vamos entonces nuevamente a Apocalipsis 20, pero vamos a leer los primeros versículos. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, del versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró, puso sello para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Muy bien, eso está sucediendo en la tierra. ¿Qué sucede en el cielo? Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Vi almas decapitados por causa de Cristo, la palabra de Dios, los que no habían adorado a la vez. O sea, los redimidos, los salvos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. En estos 4 versículos nos colocan 2 escenarios. Lo que sucede en la tierra y lo que sucede en el cielo. ¿Cómo es que sabemos que el milenio es después de la venida de Jesús? Porque dice que para que Jesús pueda llevar a los redimidos, primero tuvo que haber regresado. Y ellos comienzan a partir de ahí un periodo de 1000 años en el cielo. ¿Y qué significa que un ángel viene para poner en prisión a Satanás? La palabra prisión en profecía, o llave o cadena en profecía, representa simplemente limitar, impedir. Satanás no está con cadenas literales. Satanás está impedido. ¿Recuerdan el texto que dice? Y no podía engañar más. O sea,
las cadenas son circunstanciales. ¿Por qué circunstanciales? No se trata de cadenas literales, sino que él ya no puede más ejercer su actividad. ¿Cuál es su actividad? Engañar, pero ya no puede engañar. ¿Y por qué no puede engañar? Porque seres humanos ya no hay. Los salvos han ido al cielo. Los perdidos quedaron muertos hasta después de 1000 años. ¿Quién queda solo? Satanás y sus ángeles. Solos, completamente. No hay más un ser humano. Ahora vamos a ver qué cosa ocurre durante esos 1000 años. Entonces, ¿cuándo inicia? Cuando Jesús regresa. Cuando Jesús regresa, resucitan los salvos. Ascienden los salvos al cielo, dice 1 Tesalonicenses 4:17. Los impíos que no van al cielo son muertos por el resplandor de la venida de Cristo. Satanás es tomado prisionero, es decir, no puede más engañar, y la tierra queda desolada. Miren lo que dice Jeremías 4:23. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. A los cielos no había luz. Miré a los montes, temblaban. Los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí el campo fértil era un desierto. Todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. La palabra ardor de su ira está hablando justamente del momento cuando Jesús viene para colocar punto final a la historia humana. ¿Qué sucede a partir de allí? La tierra queda asolada y vacía. No queda absolutamente nada. Por un periodo de 1000 años. ¿Qué sucede en ese periodo de 1000 años? Nosotros ya hablamos aquí a breves rasgos lo que Jesús está haciendo en el cielo. ¿Recuerdan ustedes el tema del santuario? Jesús entra al santuario para poder ejercer una obra de intercesión, donde es nuestro abogado, pero también una obra de juicio. ¿Juicio para qué? El juicio se divide en 3 etapas. La primera etapa del juicio es la etapa para definir quién de entre los vivos se salva y quién se pierde. Quién de entre los muertos resucita en la primera resurrección y quién resucita en la segunda resurrección. Esa etapa de juicio estamos viviendo ¿cuándo? Hoy. Cada día nuestras faltas, nuestra vida es pesada. ¿Cuándo se determina la sentencia? El momento que morimos. Por eso es que nadie se salva de muerto, ¿no? No hay misa que salve, no hay oración que salve, porque la salvación es un asunto de elección en vida. Entonces, ¿cuándo termina esta primera fase de juicio? Antes que Jesús regrese a la tierra. El libro de Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, hay una sentencia que dice en el cielo, el que es justo siga justo, el que es injusto siga injusto. O sea, va a llegar un momento en la historia donde no habrá más perdón ni salvación para la humanidad. Eso se llama el fin de la gracia o la puerta cerrada. ¿Ustedes recuerdan la parábola de las 10 vírgenes? Mientras unos iban, la puerta se cerró. Esa puerta cerrada significa que en algún momento de la historia no va a haber más perdón ni salvación. Cuando el Espíritu Santo que convence de pecado sea retirado de la tierra, ningún ser humano más se puede arrepentir. Porque el arrepentimiento no es por palabras, no es por mensajes, no es por acción humana. El arrepentimiento es la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo sucederá eso? No sabemos. Lo único que sabemos según el libro de Apocalipsis es que cuando Cristo termine su labor de intercesión y determinación de juicio en su primera fase en el cielo, 7 plagas caerán sobre la tierra. Por eso cuando vemos Apocalipsis 16, en las plagas, por más crueles y duras que sean, no se arrepienten. ¿Por qué no hay arrepentimiento? Porque ya no hay Espíritu Santo que convenza. Y si no hay Espíritu Santo, no hay arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Si no hay perdón, no hay salvación. El caso de la humanidad está decidida. ¿Cuándo va a suceder? Nadie sabe 3 cosas en la vida. Número 1, nadie sabe cuándo Jesús sale del lugar santísimo, del santuario celestial, terminando la primera fase. Número 2, nadie sabe cuándo muere.
Nadie sabe cuándo es su última oportunidad que escuche un mensaje. Y número 3, nadie sabe cuándo peca contra el Espíritu Santo, porque son pasos graduales. Tanto rechazo, el ser humano deja de oír la voz del Espíritu Santo. Catherine. Pastor, usted decía que ahora estamos viendo el juicio. En su primera fase. La primera fase. ¿Cuándo termina esto? No sabemos. Pero es cuando cada uno muere, dijo. La sentencia o la determinación de la vida está cuando el ser humano muere, pero el juicio todavía continúa para los vivos. ¿Hasta cuándo? Hasta que Jesús deje de interceder en el cielo. Y no sabemos. Eso no sabemos, no conocemos cuándo. Rebeca. Cuando hablamos de los 1000 años, son los 1000 años en que Jesús, o sea, nos muestra, nos responde preguntas, por así decirlo. O sea, tal persona no se salvó por esto, vos, o tal persona se salvó por esto, pero le muestra, en teoría, a los que están siendo salvos. ¿En algún momento Él le muestra a los que no se salvaron por qué no se salvaron? No, porque ellos son conscientes de por qué. Y ahora te va a mostrar en qué momento de juicio ellos son conscientes de por qué están perdidos. Y los salvos, bueno, tienen la vida eterna, y los que se mueren, viste que por ahí en las películas dicen que como que, bueno, se quedan viviendo con Satanás. ¿Eso es verdad o simplemente se mueren? Eso vamos a estudiar en nuestras próximas lecciones. ¿Qué significa la muerte, el fuego eterno, el infierno y cuánto tiempo sufrirán ellos? ¿Está? Ahora, muy bien, la primera fase de juicio entonces es investigador. ¿Quiénes entran en este juicio? Todos aquellos que dicen yo creo en Jesús. Porque aquel que cree en Jesús tiene que mostrar con su vida, con sus obras, con su vida. Tú crees en Jesús, entra a este juicio. Por eso es que el juicio no es mala noticia para el creyente, porque si se aferra a Cristo, es salvo. Es mala noticia para el hipócrita, para el que dice ser y no es. ¿Correcto? Entonces, ahí viene la segunda fase de juicio. ¿Cuál es la segunda fase de juicio? Apocalipsis 24. Vi tronos, se sentaron sobre los que recibieron facultad de juzgar, almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, los que no habían adorado. O sea, ¿qué está diciendo? Los que resucitaron, porque fueron decapitados, fueron mártires, y los que no habían adorado, o sea, los que quedaron vivos hasta la venida de Jesús, pero no dieron una falsa adoración, y no recibieron la marca en sus frentes, sus manos, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Y qué cosa va a suceder en esos 1000 años? Rebeca ya nos dio un adelanto, ¿no? 1 Corintios 6, 2 y 3 dice, ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas pequeñas. ¿Qué cosa haremos en el cielo? La segunda fase de juicio. Solo que la segunda fase de juicio no es para determinar la salvación. La segunda fase de juicio se llama el juicio de comprobación. ¿Por qué comprobación? En ese juicio solo se comprueba la justicia de Dios. Presten atención. Cuando Jesús sale del santuario para volver a la tierra como Rey de Reyes, el archivo de pecado de todos los salvos queda completamente eliminado. Pero el archivo de pecados de todos los que se perdieron queda como evidencia para este juicio. ¿Cuál será la mayor sorpresa en el cielo? Personas que yo esperaba ver no están. Y personas que yo nunca imaginé están. Y uno puede dudar. Y Dios no permitirá que la eternidad comience con ningún rastro de duda. Nadie puede dudar de la gracia, la misericordia y la justicia de Dios. Entonces yo pregunto, Señor, ¿por qué fulano de tal no está? Si era tan bueno, tan donador, tan honesto. Él nunca mintió, él nunca traicionó. Nunca, pero siempre me rechazó. Ven, te muestro las oportunidades que yo le di y nunca aceptó. ¿Recuerdan lo que les dije? El cielo estará lleno de grandes pecadores arrepentidos y el lago de fuego de pequeños pecadores que despreciaron la gracia de Jesús. ¿Por qué razón? Porque al cielo no se llega por méritos humanos. Al cielo se llega por la gracia de Jesús. Y aquel que desprecia la gracia de Cristo, no importa cuánta bondad haga, está perdido. Catherine. Pastor, perdón, la primera fase de juicio, ¿cuándo inició? 1844, según la profecía de 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Esa primera fase de juicio inició
ese día o sea, quiero saber si cuando inició con las personas que existieron antes de Sí, esa fecha. Exactamente. Desde que inició. la Tierra. Exactamente. Lo primero que se determina en el juicio, obviamente, son las personas que ya murieron, porque una persona cuando muere ya no tiene más oportunidad. La oportunidad de salvación solo es en vida. Entonces, el juicio comenzó desde Adán, ¿no? Desde Adán y se llevará hasta el último hombre. Y ahora continúa el juicio. ¿Dónde se determina la salvación y perdición? Cuando muere. ¿Y cuándo se determinará, se determinará para toda la humanidad? Cuando Jesús sale del santuario. Allí se determinará ya para todos, muertos y vivos. Muy bien, entonces en estos 1000 años en el cielo se responderán preguntas. ¿Qué tipo de preguntas? ¿Por qué? Y no solamente estos porqués, ¿no? Ahí está, ¿por qué, Señor, esta tragedia? ¿Por qué no apareciste? ¿Por qué no interviniste? ¿Por qué me sentí solo? ¿Por qué? Ustedes saben que la Biblia no responde cada por qué de lo que nos pasa. La Biblia nos enseña a confiar en cada pregunta que tengamos. Porque las respuestas para cada cosa que encontramos en la vida la responderá solo Cristo cuando lleguemos allá. Rebeca. ¿Qué va a pasar con el tema sentimientos, digamos? Porque, por ejemplo, si yo me salvo y un ser querido mío no se salva, yo voy a sentir dolor, pero se supone que en el cielo no va a existir el dolor. Entonces, técnicamente se anularía o Dios nos haría entender de alguna forma que Has hecho una pregunta tan interesante, Rebeca. Mira, nuestro amor humano, aquí por causa del pecado, es egoísta. Aunque no queramos reconocerlo, lo es. Si tú tienes un pedazo de pan y tienes tu hermano hambriento y un extraño hambriento, tú solamente le das a tu hermano, el extraño que importa, porque es tu hermano. ¿Qué cosa te liga? Un sentimiento. Pero si nuestro amor fuese perfecto, compartiríamos con mi hermano y con el extraño. Por eso es que nuestro amor no es perfecto. Nuestro amor es imperfecto y ligado más por sentimientos. Mira, ¿cuántas personas mueren en el mundo cada día? Tú lloras solamente por quien conociste. No lloras por aquel que no conociste, porque no hay algo que te conecta. ¿Tú sabes cuál será el último grito de dolor para ser humano cuando Jesús venga y vea que, por ejemplo, los que se salvan, las tumbas de sus seres queridos no se abrieron? Será el último grito de dolor. Como el grito de felicidad por aquellos que resucitaron. O sea, el día de mayor explosión de emociones será ese día. Primero, ves a Jesús, pero aquel que está perdido tiene la emoción de huir, de poder ver a alguien que perdiste y ahora lo ves resucitado. La emoción, pero también el dolor de ver que alguien no resucitó. A partir de allí, cuando las familias sean reunidas y vayamos al cielo, cuando seamos transformados, nuestra familia ya no será aquella de sangre, nuestra familia serán los redimidos. Por eso es que en la tierra nueva, a pesar de que habla que habrán casas, hogares y familias, ya no consideraremos solo la familia de sangre como familia. Todos seremos una sola familia. Y el sentimiento de amor y de compasión ya no será por algunos, será como Dios ama a todos, completamente. Y Dios curará inmediatamente nuestras heridas, cubrirá nuestras ausencias y tendremos una eternidad de felicidad. Catherine. Pastor, si todos vamos a ser una familia en el cielo, ¿no habrán esposos? ¿No habrán parejas? ¿Me podría repetir tu pregunta cuando hablemos de Tierra Nueva? Ok. ¿Correcto? Porque bueno, vamos a ver que en la Tierra Nueva, la Biblia habla que se construirán familias. Sin embargo, solo una